Muchas gracias, queridos amigos de Radio Solidaria y de Solidaria TV, por conectarnos, por permitir que estemos con vosotros, porque este es el programa que mi esposa y yo con mucho gozo seguimos, por la gracia de Dios, pues emitiendo. Estamos contigo y Dios está con nosotros, porque Él es fiel y si Él está contigo y conmigo, pues ¿quién contra ti o contra mí? Así que benditos somos en el amor de Cristo, en el amor del Padre. Y bueno, pues vivimos en un mundo que se está corrompiendo a todos los niveles cada vez más y Dios está quebrantándolo precisamente por eso, por la que aumenta la maldad, aumenta el pecado y Dios está diciendo basta. Pero también Dios está despertando conciencias y cuando las personas pues se hartan de ver injusticias y ya se les hinchan, diríamos, las narices, ¿no? Y se les enciende el corazón de cierta vergüenza ajena y bueno, pues de enemistad contra el mal y la injusticia, pues reaccionan y empiezan muchos a denunciar, empiezan muchos a declarar, a defender la verdad y la justicia. Sí que es cierto que la mayoría de ellos no tienen el poder después para lograr éxitos. Sin embargo, aquellos que son despertados a la fe de Cristo y son incendiados con el fuego del amor de Dios en Cristo Jesús, esos sí que reciben el poder para enfrentar las injusticias, como así podemos leer en el Salmo 85, 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Qué versículo más precioso. Van juntas, la justicia va junta a la paz Sí. y la misericordia y la verdad, ¿verdad? La misericordia y la verdad, es que sin misericordia pues no hay nada. Con misericordia y verdad corregirás al pecador. Primero es la compasión, primero es el aceite al malherido en el camino a Jericó por ir a pecar. Entonces, no, primero el aceite, primero la misericordia, la compasión. ¿Tú no crees que si España no realmente empieza a hacer algo de justicia, es muy probable que haya una segunda guerra civil? Porque se están planteando los mismos cimientos, los mismos fundamentos, y cuando quieran quitar derechos y quieran luchar un poco contra la corrupción, va a ser un conflicto terrible. Claro, la primera reacción de los mensajeros del maligno que se abrogan, incluso la política, creen que la única buena, que es la política de la defensa del proletariado, que no defienden de ninguna manera. Es mentira, tú lo que sacan dicen. los hígados. Son los más expertos en la mentira, Claro, pero no soportan perder el poder y eso es lo que estamos viendo en países como Bolivia, ahora en Ecuador y en Perú, donde han perdido esas huestes malignas y ya están intentando, pues eso, destruir y atacar a las calles. Y es la frase siempre: la calle es nuestra. Es que la y izquierda, hacen unas manifestaciones violentas. la izquierda tendría que haber realmente hecho justicia a ese pueblo pobre, pero como no lo ha hecho, les interesa tener los pobres para siempre poder utilizarlos. Usarlos como carne de cañón, como cabeza de turco. Como hacen los terroristas, exactamente lo mismo. Como punta de lanza de sus males, ¿no? Utilizando a los niños, a las mujeres para conseguir dinero, para conseguir recursos y seguir en la violencia y seguir ellos, en realidad enriqueciéndose ellos. Porque viviendo opíparamente a costa de sus fortunas y de sus políticas falsas, ¿no? Porque es diabólico. La izquierda y el comunismo es algo tan diabólico que al final lo increíble es que, a pesar de verse todo lo que se ve, todavía en Andalucía hayan votado y hayan conseguido 20 y tantos
¿Veintitantos diputados? 28, sí. Ven- Más de 800.000 andaluces han seguido O sea, votando al PSOE. Pero impresionante, claro, es ¿no? que antes eran 2 millones y pico los que Ya, votaban. O pero sea, que todavía, pero todavía quedan los que están completamente ya pues dominados por el sistema. Yo creo que incluso que participan de sus prebendas, de ese clientelismo que durante 30 años ha utilizado el PSOE para poder perpetuarse en el gobierno de Andalucía, a costa del erario público y dejando que Andalucía se convirtiera en pues, la comunidad autónoma más pobre, destrozada de España y con unos fraudes gigantescos que son de los mayores de La España. miseria iban juntas además, entonces es lo que ellos buscan y lo que proporcionan y promueven, ¿no? Sí, es una realidad. Sí, es la realidad, pero es que no olvidemos que hay varios factores que Dios utiliza para establecer su reino y su justicia. Lo primero, la Iglesia. Y si la Iglesia que es la principal responsable, porque es la que recibe la autoridad divina, según la profecía de Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi Iglesia, pero si la Iglesia es sal sin sabor, pues no vale más que para ser pisoteada por los muros en el muladar. Y entonces Dios manifiesta su juicio primero por su casa. Y entonces la Iglesia tiene que ser renovada a base de vara, porque el juicio del Señor empieza por su casa. Cuando hay persecución a la Iglesia sin que haya corrupción, yo no creo que eso sea juicio. ¿Tú crees que es juicio también para la Iglesia cuando hay una persecución injusta? Es quebrantamiento para que la Iglesia doble rodilla, para que la Iglesia se renueve en el temor de Dios. Solo la vara produce respeto. Es increíble, somos rebeldes por naturaleza y somos egoístas por naturaleza. Pero aunque sea injusta la persecución. Pero es que si Dios usa a los demonios como verdugos, fíjate si son injustos, si Dios usó a un Darío, si Dios usó a un Nabucodonosor, a emperadores pero satánicos, incluso a anticristos, ¿no? Entonces... También yo creo que el Señor tiene una copa, ¿no?, de la ira hasta que se llena, ¿no? Muchas veces en su misericordia espera, ¿no?, que la maldad... espera mucho con la Iglesia, como ha esperado con Israel, los bendice y los prospera y los protege y se multiplican y tal, y luego se olvidan de Dios. Entonces ya tiene paciencia, espera, y los llama y usa a los profetas y usa muchas circunstancias para despertar sus conciencias y que vuelvan a Dios. Y si no lo hacen, pues entonces manda a los verdugos para que pues sean circuncidados, sean quebrantados y ¿no? Se puedan poner de rodillas. ¿No? Y se vuelven a poner de rodillas. Dios tiene misericordia y los socorre y vuelve a prosperarlos y a bendecirlos. Y así el bucle se repite a lo largo de toda la Biblia y de toda la historia de Israel y de la Iglesia. Y de la Iglesia, así es. Pero, bueno, lo que sí está claro es que el segundo factor que Dios tiene en el mundo es Satanás, que está vencido ya, y sus huestes, y sus ejércitos de los Illuminati, la masonería, todo ese engranaje, esa hidra, esa telaraña satánica, pues todo eso lo usa Dios. Es que yo no puedo separarme de que todo está en control de Dios, porque si no, apaga y vámonos. Él no pierde el control. Y entonces, pues usa todo eso para lo mismo, para que hagan sus ejércitos su voluntad y son sus ejércitos. Fíjate en el libro de la oruga, el saltón y el saltón, el revoltón y la langosta, que los llaman mis ejércitos, porque son símbolos de los jinetes del Apocalipsis. Daniel, ¿no? En el libro de Daniel. No, el libro de Joel. El Joel, perdón, sí. El libro de Joel. Sí, luego también el libro de Daniel, el mini Apocalipsis de Daniel, pero
pero los llaman mis ejércitos. Ujú, Y le bastan, son devastadores. ujú, Pues oye, entonces, ¿cómo Dios puede salvar al que se resiste a su voluntad? ujú, Solo con la vara, ujú, solo con la disciplina. Dios quiere que todos se salven, no quiere que ninguno se pierda, que todos vengan eh, al arrepentimiento. Pero si se resisten, pues entonces Dios mete la vara o el cuchillo, la espada, mete el terremoto, mete ujú. la inundación, Sí, porque controla todo, Dios avisa a todos, avisa. solamente que unos oyen y otros no. ¿Eh? Porque avisó cuando el Holocausto, avisó en Turquía cuando la persecución bueno, en fin, él avisa, pero unos oyen y otros no. El avisado ve el mal y huye Y de él, huye de pero él. el que no ve, no recibe el aviso, cae en la trampa, Sí. cae en el mal. Y entonces, ¿qué? ¿La culpa la tiene Dios? No, Dios avisa, no es traidor. Dios avisa, La sí. culpa la tiene el sordo, que no quiere Mm. oír. Y en cualquier caso, por eso Dios insiste a su pueblo Israel y a la iglesia con estos versículos de Miqueas 6, del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Yahvé y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Dios de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh, hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahvé de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solo tres cosas pide a Israel y a la iglesia Dios. La primera es hacer justicia. Sin justicia, como hemos visto, pues no puede haber paz. Es imposible que haya paz. Sin justicia y la verdad no se pueden besar. La misericordia y la paz, o como ese versículo que hemos leído, ¿no? Eh, Sin justicia no puede haber ninguna tranquilidad. Imposible, porque la injusticia clama al cielo y grita. Eso forma parte del programa, ¿verdad? Que tuviste, que tuvimos juntos, de Gritos del Mundo, ¿no? Y no, la justicia se presenta en el mundo, en todos los juzgados, como una mujer, una estatua de mujer de piedra, que demuestra un poco su inmutabilidad, que no es influible, pero además con los ojos vendados, para que no pueda juzgar por la vista, no haga acepción de personas, ni al rico, ni al pobre, ni al guapo o al feo, o de raza de ningún tipo. Y esa mujer, con la venda en los ojos, tiene una balanza en su izquierda para pesar las acciones y juzgarlas. Y cuando la pesa de la balanza, como tú escribiste, me parece que fue ¿dónde En fue? Salamanca. ¿Eh? En En Salamanca. Salamanca, ¿no? Cuando esa balanza se pone, queda con el fiel perpendicular, bien vertical, entonces hay justicia. Pero si no es así, y las acciones son peores, que no son compensadas por las verdades, las buenas acciones, pues resulta que la mano derecha tiene una espada y se mueve el brazo derecho y corta la cabeza del que ha sido juzgado, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y bueno, pues la justicia verdadera de Dios quiere hacerla a través nuestro, a través de sus hijos. Eso es lo que Él quiere, por eso nos pide que hagamos justicia. No sabemos, no somos jueces, pero Él sí es juez, y por medio de su Espíritu Santo podemos hacer justicia al huérfano y a la viuda primeramente, y cubrirles en sus necesidades, la justicia distributiva, que es la más práctica y que lleva al verdadero evangelio de dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, consolar al triste, visitar al preso, al enfermo, etc. Bueno, pues esa justicia, ¿quién la debe hacer? Las manos
de Cristo, somos el cuerpo, somos cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, pero nosotros somos las manos, los pies. Hemos de ir para hacer justicia. No podemos callar y consentir cobardemente ante la injusticia. Hemos de ser defensores de la verdad y de la justicia. Y el problema es que cuando la Iglesia está pues apoltronada en tibieza o engordada en su burguesía, en su, bueno, pues su amor al dinero y al mundo, pues ¿qué va a hacer? No va a hacer justicia, no, está completamente paralizada por su gordura y no tiene interés, no tiene pasión, no, y bueno, pues así suceden las cosas, pero Dios pide justicia primeramente, hacer justicia, amar misericordia, que es la justicia práctica de la compasión, del auxilio y socorro oportuno, y humillarse uno ante Dios, aprender a ser humilde, humillarse uno diariamente, constantemente, porque Dios solo da gracia al humilde. Y bueno, pues así podemos leer Oseas 10:12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Yahvé hasta que venga y os enseñe justicia. Ahora, diezmos y ofrendas, siembra dinero para el alfolí, para que engorden las arcas del sistema religioso y sobre todo las arcas de los capos que llevan la capa babilónica mercaderes de... Oiga, por favor, ¿cuándo utilizarán esos recursos para hacer la siembra de la justicia? No son del sistema religioso, no son de los jefes religiosos, no. El alfolí no es de un sistema. El alfolí debe de ser administrado por el Espíritu Santo a través de manos limpias y misericordiosas. Y es terrible ver cómo pues no tienen presupuesto para hacer justicia a la mayor parte de las iglesias del mundo. Es una tragedia. Y bueno, pues por eso Dios está harto. Está harto de las religiones. Harto de los ritos, de las tradiciones. Las religiones cristianas y de la religión ortodoxa, que, bueno, que practica un poco lo que se llama en Israel la limosna, solo en las grandes fiestas y no demasiado. Pero bueno, por favor, ¿dónde están esas fortunas de los judíos ortodoxos o no ortodoxos para hacer misericordia al huérfano y a la viuda? Porque hay muchos huérfanos. Sin embargo, es el pueblo más... Sí, lo sé, es un pueblo muy solidario, pero eso es poco comparable. Pero es poco comparable con lo que podrían hacer con las fortunas inmensas que tienen. Entonces, ¿pero qué quiero decir? Es que es normal que piensen que eso lo tiene que hacer el gobierno. Para eso pago mis impuestos. Pero no, lo tiene que hacer el ciudadano que despierta en la conciencia divina a buscar hacer justicia. Ese es el que lo tiene que hacer, porque los gobiernos están muy, muy enfrascados. Imagínate, el gobierno de Israel está completamente gastando presupuestos, impuestos, etcétera, altísimos por la guerra. Y no está aunque, bueno, pues ha financiado hoteles para miles de refugiados que han tenido que abandonar el norte de Israel y ha hecho cosas muy importantes. Sin embargo, yo no he visto pobres nunca en Israel, Miguel. Yo no he visto esa pobreza que aquí vemos nuestros locales de cultos llenos de gente que vienen a pedir comida. Es comparable, Mari. Es que no se ve eso en Israel. Pero no es comparable. Aquí ha habido ni siquiera en las zonas árabes, una invasión gigantesca de migrantes y aquí ha habido una injusticia prolongada, crónica, metastásica de cáncer, de corrupción. Israel es uno de los países más ejemplares, como tú dices, es verdad. ¿Y cuánto se ha llevado aquí la Cruz Roja? ¿Y cuánto se lleva Caritas? ¿Y algo hacen? Bueno, pero son miles tengo de que millones. empezar
por Y son cristianos. presentar Se supone que la son cristianos. responsabilidad del pueblo de Dios escogido y de la Iglesia. Y ¿Y qué después, hemos visto porque en escucha, ¿qué Ucrania? van a hacer los ¿Qué hemos gobiernos visto en corruptos? Ucrania No ahora? van a hacer justicia. ¿Qué hemos visto en Ucrania? Qué vergüenza, Qué Miguel. vergüenza, porque Que las hemos ido de iglesias no hacen España, nada los por los pobres. españoles, a dar de comer a sus refugiados y ellos están impasibles, Sí, esperando que eso nosotros es la les religión. demos. Por eso Por el amor de Dios. permíteme que primeramente yo pues denuncie la irresponsabilidad del pueblo escogido de Dios, de Israel, y que por eso es quebrantado una y otra Entonces, vez. ¿qué le esperará a la Iglesia, Dios mío? La Iglesia está siendo mucho peor que el pueblo de Por Israel. eso te claro. digo, estoy convencida. Mucho peor. Está Pero más mucho corrompida. peor, Sí, mucho lo sé. peor. Pero déjame que empiece por Israel. Pobrecitos. Porque los primeros Bastante, Israel. ¿te parece poco? No, pobrecitos, Lo que tienen. No, Lo que tienen encima. pobrecitos El si no mundo despiertan, el si mundo no entero. despiertan a la Ya. palabra de Dios, que es para Israel. Ya. ¿Y qué hacéis? ¿Qué pide Dios de ti, oh hombre? ¿Y qué es bueno para ti? Se lo dice a Israel. Luego, claro que se lo dice a la Iglesia. Entonces Yo creo que somos más responsables. no seas La Iglesia es más tan responsable. sentimental en ese sentido. No, es que Pero claro que la Iglesia es mucho más perversa, pero mi deber como bueno, mensajero de la verdad y la justicia, primero Israel, que por eso está sufriendo lo que sufre, porque no hace caso de las palabras de Dios. Tiene un humanismo muy bondadoso, pero no tiene realmente el poder del Espíritu Santo para hacer verdadera justicia. Y entonces, por eso no va de victoria en victoria, por eso fracasa. Y sinceramente, la Iglesia, claro que está mucho peor. Lo hemos visto. Qué vergüenza. Algo terrorífico. Vergonzoso. Y ahora sí que puedo entonces, Vergonzoso. porque no puede ser que vaya denunciando la injusticia continuada durante décadas y siglos de la Iglesia sin denunciar la injusticia de Israel. ¿Cuántos ortodoxos hay en Estados Unidos millonarios? Y por muchos países son generosos con su país, pero no son generosos pues con los millones de hambrientos que hay, porque ya sabes que son muy selectivos y ellos pues aunque han sido generosos con muchos países sin duda, y dentro de lo que hay es el pueblo más generoso después de Estados Unidos, que ha ido bajando en su generosidad de una manera terrorífica. Pero para los judíos, Israel first, igual que para los norteamericanos, lo cual no es voluntad de Dios. First, God first. Claro, Jesus first. Only Jesus. Bueno. No me estoy enfadando contigo, cariño. No, ya lo sé. No, pero ya sabes cómo... No tienes motivo para además. No tengo motivo. No, está bien, si está bien lo que dices, porque es verdad. Claro, ahora, es que yo vengo indignada. sigamos viendo qué es lo que dice Dios al pueblo de Israel, que está harto de las ortodoxias, los sacrificios, los ritos, las tradiciones, de la única religión verdadera. ¿Y quién la dirige? ¿Quién la dirige? Ay, amiga. Isaías, capítulo 1, 16 al 20, dice así la palabra. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahvé lo ha dicho. Y muchos se empeñan en no creer, y la espada sigue. Pero, ¿sabes? Esto que has leído lo dice después de haber dicho: me tenéis harto de vuestros diezmos, ofrendas, ritos y fiestas solemnes religiosas. No, me tenéis harto. ¿Acaso quiero yo eso? No es lo que yo quiero. No, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, en la palabra hacer justicia tiene que empezar por la justicia distributiva. De
ser circuncidado de nuestro corazón injusto, egoísta, orgulloso y sentimental, para que vivamos por fe en lo que Dios quiere, en su palabra, que es la que estamos leyendo y ministrando, entre otras, claro. Y es obediencia, pero obediencia gozosa, por amar la justicia, por amar la verdad y la justicia, por no soportar la injusticia, venga de quien venga, especialmente si viene de nuestro propio corazón, que es muy engañoso, más que todas las cosas. Por lo tanto, uno tiene que estar en un examen de conciencia diaria para ver si ha habido alguna injusticia pequeñita o no, porque es injusticia, no es cuestión de tamaño. Un poco de levadura malvada leuda toda la masa. Y aquel que no, busca el perdón de Dios para que Él nos haga justicia y nos justifique en un arrepentimiento constante y diario de ese examen de conciencia, pues oye, poco a poco puede ir degenerando. Y esa levadura de orgullo, de sentimentalismo, de egoísmo, pues leude todo y acabe con una metástasis espiritual destructiva, mortífera, ¿no? Y así podemos leer Proverbios 31:9. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Eso es fundamental, la justicia del pobre y del menesteroso. Y bueno, ¿para qué podemos insistir mucho más? Porque, por ejemplo, es tajante leer Isaías 58 del 5 al 12. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahvé? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Yahvé será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Yahvé, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento, saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Yahvé te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Pues fíjate tú, esto está bien claro. Decía el moralista Joubert, la justicia es la verdad en acción, hechos. Frutos, por sus frutos los conoceréis. Y de los cuales son frutos del Espíritu Santo, no son frutos humanos, no son religiosos, no son intelectuales ni sentimentales, son frutos divinos sobrenaturales que Dios produce en aquellos que están deseando ser instrumentos de la verdad y de la justicia. Y de esos frutos del Espíritu Santo, el excelente primordial es el amor, porque Dios es amor. Por tanto, pues la verdad de Dios, de Cristo, que es la verdad, y de su palabra, que son las verdades eternas, que nunca pasan, que Él transmite, enseña, pues eso se tiene que manifestar con hechos. Con hechos son amores y no buenas razones. Y la justicia tiene que ser manifestada por el amor, la verdad, en acción. Y bueno, pues vemos, por ejemplo, lo que hace Dios con Pedro, que tenía pues un prejuicio terrible como judío
ortodoxo y vamos, y que despreciaba a los gentiles en cierta manera por considerarlos goyín, inmundos, idólatras, consumidores de cerdo, qué sé yo. Y entonces Dios le libera de ese prejuicio religioso y le da una visión mientras estaba en ayuno en la azotea allá en Jope, y orando, y entonces aparece un lienzo con animales inmundos y que baja delante de Pedro y Dios le dice, mata y come. Y él dice, Señor, ¿cómo voy a comer yo esto? ¿Yo? Yo no puedo comer esto. Pero te das cuenta, lo que yo he bendecido lo llamarás tú inmundo. Y se refería a los gentiles. Y entonces, después de eso, ahí es cuando le despierta la revelación del llamado a los gentiles, porque había un hombre llamado Cornelio, que sin conocer muy bien a Dios, buscaba a Dios con todo su ser y quería justicia. Y que en esa búsqueda de Dios oyó hablar de Pedro, porque además recibió una revelación divina. Dios le dijo, anda, ve a Jope y que manda a Jope que vayan a buscar a Pedro para que venga. Ya que quieres la verdad, ya que quieres conocerme. Ay, amiga. Y entonces, este Cornelio estaba además catalogado como un hombre que buscaba hacer justicia. Era bondadoso, y especialmente bondadoso con los judíos, siendo romano, español, de Sevilla, ¿no? De Itálica, sí. De Itálica. Estuvimos en Itálica una vez. Sí. Bueno, el caso es que, y entonces, pues, Dios responde a ese buscador de la verdad y de la justicia, llamado Cornelio, y le envía a su apóstol para dar el mensaje de la salvación. Y después, él acepta a Jesucristo y toda su casa y un gran número de amigos que estaban ahí para escuchar a Pedro. Y fíjate lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, 34-35, como sorpresa de que también los gentiles pudieran hallar gracia de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Del que le teme y hace justicia. Eso es lo que, buscando a Dios, tenía realmente la conciencia de que Dios tiene que ser justo y de que Dios, sea como sea Dios, quiere que hagamos justicia. Tenía eso en la conciencia, tenía una conciencia despierta a buscar la verdad y la justicia. Y claro, ahí Dios, pues entonces se presenta en aquellos que quieren hacer justicia y les salva. Todos ellos recibieron la salvación y el bautismo del Espíritu Santo. Y hay muchos seres humanos así. Bueno, muchos, bastantes, aunque pocos para la inmensa cantidad de seres humanos del mundo, pero que piensan así, que están hartos de la injusticia y que dicen, Dios, quieren conocer a Dios, el Dios de la verdadera justicia tiene que ser, y que tiene que ser un Dios de amor. Y ese solo es el único Dios verdadero, manifestado en la divinidad de Jesucristo. Y entonces, pues estos que buscan esa verdad y esa justicia, pues se humillan y buscan al Señor y quieren conocerle. Mientras tanto, actúan como pueden, pues haciendo justicia. Y por ello reciben los mensajeros del Evangelio de Jesucristo para salvarlos. Porque así dice Proverbios 21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. La vida es Cristo. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, hallará a Cristo. Esto es tremendo porque la vida no es un concepto biológico. No, yo soy el camino y la verdad y la vida. Hallará a Cristo y recibirá vida y vida en abundancia aquí y vida eterna después. Pero tiene que seguir la justicia y la misericordia, como hemos empezado con lo que quiere Dios de ti, oh hombre.
No es suficiente decir Señor, Señor. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que busquemos la verdad y la justicia con misericordia. Y bueno, pues por eso podemos ver lo que dice también nada menos que Mateo 6:33, la llave de oro para recibir todas las bendiciones económicas habidas y por haber, y por tener pues añadidas todas las necesidades que tenemos físicas, psíquicas, espiritualmente, familiarmente, etcétera. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero hay que buscarlo. El reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia. Es curioso, muchos quieren el reino de Dios, pero no la justicia, porque la justicia implica estar dispuesto a dar la vida por hacer justicia, como Jesús vino a hacer justicia por nosotros, a justificarnos, a pagar. Y el que quiera hacer justicia tiene que estar dispuesto a pagar por aquellos a los que quiere llevarle la justicia misericordiosa, sacrificial de Cristo por su amor. Y eso pues eso es mucho pedir, ¿no? El reino de Dios sí que lo quiero. ¿Cuántos predican el reino de Dios? Hay un ministerio que se llama Cristiano Evangélico en Brasil y que se ha esparcido por un montón de países, que se llama el reino de Dios. Y resulta que están acumulando riquezas inmensas y bueno, ¿y para qué vamos a hablar? No, el reino de Dios y su justicia. No se puede separar ambas cosas para que haya claramente intervención divina y sobreabunde su gracia en todas las necesidades. Y así pues podemos leer de las bienaventuranzas maravillosas, Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero siempre los enemigos que solo se revuelcan como cerdos en el fango, en la injusticia, se revuelcan y se regodean y vamos, es algo increíble, como los asesinos se hacen selfies o se hacen vídeos o bueno, ¿para qué vamos a hablar? Se revuelcan, pues siempre quieren abortar. A los hacedores de justicia no quieren abortar, se vuelven rabiosos contra esa rabia que presentó el ministro de Interior de este país diciendo estoy rabioso. ¿Por qué? No estaba rabioso, seguro por los guardias civiles que habían sido muertos violentamente y que ya es una repetición, porque no lo había demostrado. Ni fue a su funeral. Estaba rabioso por los abucheos que tuvo. Pero esto es tremendo. Y pues siempre quieren abortar, hacer abortar la verdad, la misericordia, la justicia, para seguir imperando con su reino de maldad, que solo busca robar, matar y destruir, porque su jefe es Satanás. Y por eso pues los que quieren hacer justicia, los que queremos hacer justicia, somos perseguidos. Es inevitable, como bien claramente lo dice también la bienaventuranza de Mateo 5:10. Bueno, pero podemos hablar primero de Isaías 62, 1-3, cómo quiere hacernos abortar, cómo quiere hacer el diablo, cómo quiere hacer abortar a los mensajeros de la verdad y hacedores de la verdad y de la justicia. Isaías 62, del 1-3. Por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Yahvé nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Yahvé y diadema del reino en la mano del Dios tuyo. Tremendo, y no callaremos los mensajeros, yo pues ni bajo el agua puedo callar, como Jeremías dijo, y en la gracia de Dios, pues espero no callar nunca,
contra la injusticia, hasta que resplandezca la justicia del único juez justo, Padre nuestro y dueño absoluto de su creación, de todo lo que existe. Y eso es clamar, y no callar, denunciar, defender la verdad y la justicia y hacerla. Y bueno, pues ellos intentan tapar la boca, intentan taparnos la boca, como con artimañas sin escrúpulos de todas las maneras más diabólicas que uno pueda imaginar. Pero el que dice no callaré por fe, pues lo dice sabiendo que Dios no va a permitir que se calle. Como llevo 45 años y Dios, en su misericordia, me da la gracia de no permitir que yo me calle para buscar su justicia. Y eso, pues espero que continúe y que se manifieste en todos los claros defensores de la verdad y de la justicia, lo cual les va a implicar persecución, tribulación, como está escrito y vamos a leer antes en Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y por eso hemos de vivir con la armadura de Dios, bien armados, como yo digo, hasta los dientes, pero con la armadura divina, con armas sobrenaturales, que no son humanas y no son terrenales, son divinas, celestiales, ¿no? Y sabemos cuál es el yelmo de la salvación, pues el escudo de la fe, el apresto del evangelio, la espada de 2 filos de la palabra de Dios, pero también, sobre todo, el peto de la justicia. Efesios capítulo 10, versículos 14, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sí, para que siempre podamos declarar lo que está escrito en el Salmo 40, 8-10. El hacer la voluntad, Dios mío, tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios, Yahvé, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Es tremendo, imagínate tú que Dios te hace pasar por la experiencia que sucedió con el rey Belsasar, pues ahí en Persia, hijo de Nabucodonosor, o nieto, en realidad me parece, pero que hizo una fiesta tremenda con 1000 de sus príncipes y se atrevió a usar los vasos de oro que había llevado Nabucodonosor y los había arrebatado al templo de Jerusalén. Vasos de oro usados en los ritos sagrados del templo que Dios mandó construir. Y entonces en esa gran fiesta, bebiendo vino y festejando, esos vasos de oro simbolizan a los que supuestamente son siervos de Dios y que comen y participan de las prebendas y de las fiestas y de los tiranos, ¿no? Son los que han sido asimilados, sobornados, seducidos por el poder político. Y aparecen los dedos de una mano, escribiendo en la pared una frase tremenda. Mene, mene, tekel, uparsin. Y se quedan todos atónitos. Y el rey comienza a buscar a los adivinos, a los sabios, y nadie puede interpretar. Y entonces le recuerdan que hay un ungido de Dios que tiene interpretación de los sueños. Y él viene y lo lee y le da la revelación. Has sido pesado en balanza y has sido hallado injusto, falto. Tu reino será quitado de ti. Y esa misma noche murió. Cuidado, Dios pesa en balanza. Pesa las acciones y las acciones de los justos. Ay, amigo,
pues danle honra y gloria a Dios, a aquellos justificados y amadores y buscadores de la verdad y de la justicia. Y por eso, pues, la preferencia del Señor para sus encuentros personales está bien declarada en Isaías 64, 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en sus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Sale al encuentro de los hacedores de justicia, no de los que no hacen justicia. Eso no les da la bienvenida. Al encuentro de los que con gozo, con alegría, hacen justicia. Y bueno, pues cuando el Señor Jesucristo avisa de que enviará otro consolador y no los dejará huérfanos, pues dice bien claramente cuál será la función inicial del Espíritu Santo cuando viniere. Y así después vino, una vez que Jesús volvió con el Padre. Juan 16, 7 y 8 lo deja bien claro. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Convicción de pecado, de justicia y de juicio. Cuidado. Es lo primero que hace el Espíritu Santo cuando convierte Cristo a un alma. Lo primero es quebrantamiento con una vergüenza horrible de ser consciente de que nuestro corazón carnal es perverso, malvado, egoísta, soberbio. Y entonces viene ese dolo, esa circuncisión del bisturí de Dios, ese cambio de corazón, porque ya uno odia esa personalidad vieja, malvada, odia el pecado, ya no quiere saber nada con el pecado. Y entonces eso lo hace el Espíritu Santo, pero muchos aman el pecado y entonces conocen a Dios intelectualmente, qué bonitas palabras del Evangelio, sentimentalmente con las experiencias cúlticas, pero no experimentan lo que es ser transformado de hacer injusticias a ser hacedor de justicia y verdades. Y porque así está escrito en Isaías 32, del 13 al 17. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de alegría, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. No puede haber paz en Ucrania donde hemos estado mientras no haya justicia ni hacedores de justicia, mientras la Iglesia pues esté en lo cúltico, en lo tradicional y no en ser fervorosos hacedores de la justicia, aunque cueste los sacrificios que sean en ese amor sufrido. Y por eso les ruego nos acompañen orando con la santa oración bendita del Salmo 23, del 1 al 3. Ya ves, mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Santo Dios, Yahweh Jireh, tú que nos provees, eres dueño de todo y nada nos falta si nos amparamos bajo tu misericordia. Amén. En tu amor. Pero por favor, haznos hacedores de justicia. Guíanos, por amor de tu nombre, en caminos de justicia. Amén.
para que no caigamos en ser cobardes ante la injusticia, en callar, consentir, otorgar a los injustos, por no ser defensores de la verdad y la justicia. Guíanos, Padre, por esos caminos tuyos de justicia, porque queremos ser hacedores. Que tú hagas justicia a través nuestro. Bendito eres. Qué privilegio tan grande. Hazlo, por favor. Sí. Y en aquellos que hoy han recibido tu palabra, despierta. Trae convicción de pecado, de justicia y de juicio y verdadero arrepentimiento. No convencimiento religioso, sino conversión verdadera de circuncisión de ese corazón injusto, egoísta, para que sean transformados en tus hacedores de justicia. Gracias por todo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque un día abriste nuestros ojos y derramaste tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por esa misericordia y ese privilegio tan grande. Señor, te pedimos por tu Iglesia que tengas misericordia y que la ilumines y que la abras los ojos. Y también te pedimos por Israel que quites el velo, Señor, y que te vean como está escrito en tu palabra, Señor, que vean al que traspasaron y que puedas manifestar tu justicia, Señor, y tu bondad. Gracias. En nombre de Yeshua. Amén. Amén. Pues qué gozada poder ver cómo Yahweh Sidkenu, Dios justicia nuestra, nos usa en establecer su reino y su justicia en este mundo satánico para vencerle totalmente y echarle fuera. Gracias por haber estado con nosotros y hasta el próximo programa. Si Dios quiere. Si Dios quiere, estamos contigo y Dios está con nosotros.